Empezamos con las conclusiones del seminario, que creo que van a ser un poco participativas, con lo cual vamos a dedicar un poquito de tiempo a estas conclusiones y después vamos a hablar del futuro, del proyecto que tenemos también, bueno, nos hemos comprometido a hacer después de este seminario. Es que hay prisa. Y entonces, después de este seminario, vamos a tener que hacer una publicación, ¿no? Entonces, vamos a hablar de cómo estructurarla y diferentes decisiones que hay que tomar. Pero para empezar, como conclusiones de este seminario, bueno, pues no sé si queréis ir comentando algo. Sí, es que nos vamos a reunir con los demás grupos y nos tocará presentar estas conclusiones. Breves, me imagino, pero igual. Tengo unas pistas, pero por favor hay que completarlas. Primero es que la necesidad de este corpus es que trabajemos colectivamente como grupo y no como en silos o investigaciones paralelas por la particularidad de este corpus. Tenemos que pensar en armar equipos pluridisciplinarios con estudios culturales, estudios literarios, historia y también lingüística. ¿Y por qué? Porque lo que vemos en esta prensa es que es más que un corpus, es un espacio de debates. Es un espacio de debates en el que se construyen imaginarios que son, y eso lo recalcamos ahora gracias a Matt también, ambivalentes. Hay fenómenos de resistencia en esta prensa en español frente a nuevas formas de colonialismo, claramente en este caso de parte de Estados Unidos, o sea, la sajonía, como lo decían ellos, pero hay también formas de interiorización de colonialidad que se piensan desde la herencia hispana, pero también en esta interacción con la nueva tutela, y es una élite que se piensa como, ¿cómo decir?, motor, que pretende hablar en nombre de la nación, que reproduce con ello formas de dominación. Antes de la independencia no son todavía formas, digamos, jurídicas, pero sí se piensan a nivel cultural y de imaginarios. Hay claros fenómenos de subalternización que pasan por el lenguaje, el discurso a través de estos espacios de intersección, y lo vemos, hablamos de las ilustraciones que dejamos un poco de lado, pero lo tuyo, Cristina, y también estas imágenes que presentaste ayer, Axel, muestran claramente cómo debemos pensar la imagen de la mano con los textos, y esto orienta también esta reflexión sobre autoría en esta prensa hispano-filipina. Evocamos en la introducción la figura del periodista-escritor o el escritor-periodista, pero son agentes culturales de formas, o sea, de límites, de fronteras, por decirlo así, muy borrosas, y eso debe pensarse con la política, la ideología, desde las artes y con este horizonte de la independencia, como bien lo recalcó esta mañana Matt. Entonces, estas serían pistas, pero hay que corregir, completar, decir que es una tontería, armar más. Para mí, una de las conclusiones que hay también es que habría que romper esos límites temporales estrictos de 1902 a 1942, porque vemos que hay orígenes y diálogos desde antes. Cristina presentaba sobre el siglo XIX y se presentaba sobre libros de viaje y viajes de españoles en el archipiélago, y le preguntábamos, ¿hay un correlato, hay una respuesta desde el archipiélago? Hablaba de Luna, de Antonio Luna, pero es que después hemos visto que había, bueno, pues con la charla de Matt hemos visto que hay respuestas posteriores que quizás no sean respuestas, pero tienen mucho que ver, ¿no?, con ese hilo temporal y con esa continuidad. Otros, Emilio y yo, nos hemos pasado del límite temporal hasta los 50, pero es que tenemos los mismos escritores que estaban escribiendo en el 42 en revistas del 50 y algo. Entonces, creo que esos límites estrictos pues también hay que hacerlos más difusos. Por otro lado,
teniendo en cuenta la pluridisciplinariedad y que hay que trabajar efectivamente con otras disciplinas y desde otras metodologías, yo estoy con lo digital a tope, pero porque nos ha ayudado muchísimo, porque no sería posible sin las digitalizaciones y creo que todavía nos puede ofrecer mucho en formas de encontrar y de estudiar estos textos. Creo también que hay que, bueno, desde nuestro ámbito de estudio, privilegiar o reclamar que también es un espacio de la literatura. ¿Por qué? Porque sin la literatura se queda en espacio de nadie. Los libros de viaje, siempre hemos dicho, o se han dicho muchas veces, se han estudiado desde la historia, desde la antropología, desde un montón de ámbitos, pero no desde la literatura. Y eso ha hecho que la literatura filipina, en parte, una de las muchas razones, se haya quedado sin un espacio en los estudios literarios, porque muchos de los textos son híbridos. Pero oye, son híbridos, pero son literatura. Del tema que sea, entonces creo que es importante reclamar. Es esa la hipótesis, ¿no? Que la hipótesis es esa, que son literatura, ¿no? Y entonces a través de esos análisis que vienen de estas disciplinas y sobre todo de la literatura se puede mostrar eso, ¿no? Y sobre todo cuestionando el género, los géneros de estos textos, ¿no? No solamente la hibridez y la diversidad que presentan en sí mismos, sino luego dónde clasificarlos. Y respecto a eso, la necesidad de traer nuevos conceptos de análisis, ¿no? Lo que decíamos, lo de impresiones crónicas, jugar un poco con ese tipo de vocabulario, lo del cuento columna que decíamos, y luego a lo mejor como otra disciplina que se puede añadir el periodismo, y a lo mejor periodismo literario dentro del periodismo, ¿no? Con respecto a la lista que has dicho al principio, Emanuel. Sí, quería añadir eso. ¿Alguien más? Un poco retomando esta idea, ¿no? Me parece que quizás, bueno, me tiene un poco un tiro en mi propio pie, pero también, bueno, problematizar esta noción de literatura, ¿no? Porque lo que me parece es que si partimos desde una noción y vamos al corpus, es más problemático que decir, vale, tenemos este corpus, ¿no? Vamos a ver qué pasa en ese corpus sin ir, bueno, constreñidos por una noción prefabricada de literatura, ¿no? Porque quizás, no sé, Irene está empezando a usar conceptos, por ejemplo, que están más inspirados en el propio corpus que en la teoría, ¿no? Y me parece que esa es la dirección adecuada, ¿no? Ver lo que pasa en el corpus y a partir de ahí construir la teoría, no decir, esto no es literatura, ¿no? Porque claro, lo que vemos es, y un poco esto era mi aporte, ¿no? La noción, no sé cómo expresarlo, pero no interseccional, pero bueno, trans, ¿no? Del corpus. Porque es transnacional, es transcultural, es transmedial. Bueno, si vemos luego un poema de una señorita que es tan guapa como Andrés Bonifacio, pues también podemos meter a la noción de transgender, ¿no? Aquí, pero no, pero me refiero a esto, ¿no? No, ya. Es una broma. Pero sí, bueno, esta noción de transidiomática, transcultural, transnacional, ¿no? Que me parece que atraviesa todo. Añadiría en este cuestionamiento de la literatura es el cómo se escribe, y enfatizando que se reacciona a lo que hacen los demás, ¿no? Y por eso lo que decías ayer de que son espacios creativos y como muy en el presente, ¿no? Se escribe en ese momento, se reacciona a lo que dice otro, entonces no es tanto un proyecto de escritura creativa, sino un resultado de un pensar que produce unos textos que se hablan entre ellos, ¿no? Sí, creo que eso es súper importante, que es una conclusión a la que hemos llegado en la mayoría de las charlas, que no son textos aislados, que cuando se publican en libros se quedan cojos y tenemos que hacer mucha investigación para buscar o para intentar imaginar su significado completo, que incluso se resemantizan en el nuevo contexto cuando que vienen de otros lados y que dialogan con lo que tienen alrededor físicamente en el periódico, con lo que tienen en otros periódicos y con la gente y con las artes. O sea, con los eventos culturales que están pasando en la ciudad. Que son un reflejo de la vida cultural y esa vida como bios, muy orgánica. Sí,
En realidad, creo que comparto lo dicho por Emilio, es decir, que hay que partir de la materialidad, de las fuentes, y es a partir de ahí que hay que ver cuáles son las herramientas conceptuales y teóricas más apropiadas para poder adentrarse en esta espesura de la literatura hispano-filipina en sentido amplio. También creo que habría que poder afilar más los análisis que tengan que ver con la profesionalización de la escritura y del periodismo, en la que el periodismo juega un rol de primer orden. Cuando conocemos, y es el caso de todos los que están aquí presentes, los autores de esta literatura hispano-filipina, en realidad vemos que muy pocos eran profesionales de la escritura, ¿no? Yo diré de forma no matemática, sino azarosa, quizá el 90% de los que escribían no eran profesionales, ¿eh? Tenían sus profesiones liberales, médicos, abogados, jueces, comerciantes, todo tipo de profesiones muy a menudo liberales, rentistas, empresarios, y que accesoriamente escribían, ¿no? Y participaban de toda una vida intelectual que tenía como objetivo la independencia nacional, que siempre fue el objetivo para esta época principal, y de algún modo iban debatiendo, delineando una cierta idea de nación antes de la independencia. Pero hay que verlo, creo, más bien como una efervescencia, como una constelación, ¿ah? Como una constelación. Entonces, no todos tenían, me parece, este mismo grado de autoconciencia, de estar construyendo un debate o una nación, como acaban de señalarlo. Me parece que en gran medida había una reactividad inmediata que no necesariamente se inscribía en el mediano o largo plazo, como una reflexión de fondo. Algunos sí la tenían, esta perspectiva, ¿ah? Pero creo que son los menos, ¿ah? Y otra dificultad es la dificultad mayor que todos nosotros que hemos hecho trabajo de archivo, y pienso en primer lugar en Rocío, pero bueno, no es la única que ha estado confrontada a esta dificultad, es construir hoy por hoy el archivo filipino, o mejor dicho, preservar lo poco que queda, lo poco o mucho que queda. Entonces, por sobre las dificultades de interpretación conceptual, me parece que hay que partir de esta materialidad, de lo que queda o es hoy el archivo de Filipiniana y hispano-filipino. Y a sabiendas que mucho de lo que queda de estos archivos, de los retazos que van quedando estos archivos discontinuados, también está en el extranjero, ¿no? Entonces, es indudable que la reconstitución de esta cartografía intelectual es una tarea pendiente, ardua, laboriosa, que solo podrá realizarse en la medida en que se creen equipos colectivos, no solamente individuos que trabajen cada cual en su sitio, sino a través de un espacio colaborativo para reconstruir este puzzle, este rompecabezas de muchísimas piezas, de muchísimas piezas. Cuando leemos el libro de Stanislao Alinea, la mitad de las referencias que da de obras que él evidentemente disponía en su biblioteca o que estaban relativamente en circulación, ni siquiera están disponibles hoy en ningún sitio. Y el libro de líneas de los años 60, o sea que en los últimos 50 años lo que se ha perdido de este archivo es monstruoso. Sí, pero en esa reconstrucción tenemos que participar todos. Sí, creo que sí, que en esa reconstrucción tenemos que participar todos, y ahí volvemos al trabajo colaborativo que estaba comentando Emmanuel, porque es ingente. O sea, y
Voy a dar la vuelta a la cámara para que me vea. Hola, Matt. Sí, en línea con lo que decía Axel, quiero agradecer a todos presentes por participar en la preservación de estos archivos preciosos y a la hora de valorar los esfuerzos súper interesantes de estos escritores de hace 100 años y más, que han caído en gran medida en el olvido. Mario me quiere grabar, así que le paso el teléfono. Ah, sí, pero sí, ahora sí, porque Mario sí tiene un buen ojo. Para estas cosas. Y una de las conclusiones que saqué de muchas de las presentaciones de ustedes y de la mía, y algo que se conecta con la segunda mitad de nuestra conversación ahora, es que tenemos que tener presente siempre el lector filipino, cómo leía esos textos los lectores filipinos, para quiénes se escribían y cómo se recibían, etcétera, y cómo había cierta diversidad en las reacciones dependiendo de las identidades y perspectivas políticas de cada uno de los lectores posibles. Con eso en mente, nos desafío yo a tomar en conciencia quiénes serán nuestros lectores ideales y cómo podríamos en el futuro aumentar la accesibilidad a estos archivos preservados entre los filipinos también. Entonces, que no sea el último paso el escribir este libro genial que vamos escribiendo y vamos planificando, pero que tengamos en mente siempre cómo se va a conectar con el pueblo argentino, el pueblo filipino, a quien realmente le va a importar lo que preservamos, lo que descubrimos, lo que analizamos en las páginas que componemos. La causa de por qué se hablaba en español, conectado con lo que estabas diciendo, igual puedes comentar sobre eso. Sí. ¿Cómo? Sobre lo que comentabas también de construir por qué se escribe en español. Claro, bueno, en mi presentación, y no quería hablar solo de mi presentación, pero gracias, Rocío, desafié la idea válida, pero no completa, de que se usaba el español como una herramienta en contra de los nuevos colonizadores estadounidenses, valorando así el legado hispano como una forma de resistir la colonización. Me pareció súper interesante que esa era una de las motivaciones, pero no la única, y si tomamos en cuenta la teoría de afecto, vemos que hay una pluralidad de usos del español que incluye eso, pero también que incluye la ambivalencia, el pánico, el duelo cultural, entre muchas otras cosas. Muchas gracias. Bueno, pues yo lo primero es siempre agradecer, pues obviamente, el hecho de estar pues compartiendo pues con un grupo de académicos súper profesionales y que de alguna manera esa apertura que hay a lo que es el trabajo interdisciplinario, ¿no? Para mí es una experiencia riquísima porque, bueno, yo desde la parte, digamos, musical, artística y demás, bueno, yo puedo ver, pues, todo ese lenguaje, ¿no? Y de repente ver un texto y decir, bueno, pues ahí está, y qué bueno, pero el hecho de entrar a la valoración del texto a partir de otros ojos, pues yo creo que la gran riqueza, desde mi punto de vista, de este cuerpo de profesionales, de este grupo académico, pues obviamente es esa parte de cómo cada una de las disciplinas aporta, ¿no? Yo creo que también el hecho de presentarles a ustedes pues algo que a mí me apasiona, como es precisamente el teatro lírico, pues también presentar todo ese devenir que y además es súper especial en Asia, o sea, eso es algo que se da y que se mantiene. Entonces, la gran riqueza es obviamente el diálogo de las disciplinas, de las distintas disciplinas, me parece que es súper interesante, el conocimiento de otras metodologías para que uno sepa cómo abordar los objetos de estudio. Obviamente también incitar pues, a la curiosidad, a la imaginación y no nada más a lo que propiamente es
hombre, no quiero decir la palabra rescate, pero es esta cuestión de rescate, sino es de nuevamente poner en vigencia unos valores de una cultura y no nada más para la revaloración o la revitalización de eso en un espacio geográfico específico, sino que en realidad para cualquier persona que en un momento dado pues ame las letras, ame la cultura, ame pues obviamente lo que es la creación intelectual, ¿no? Entonces a mí me parece que siempre la gran motivación, además de la curiosidad, es el hecho de aprender a ver los objetos de estudio con otros ojos, ¿no? Y eso es para mí siempre la gran retribución de estar, pues obviamente, participando en estos diálogos. Y además abiertos, ¿no? Abiertos no nada más a otros académicos, sino también a todo aquel que en algún momento dado tenga esa curiosidad y ese hambre de conocimiento y de nuevo conocimiento, ¿no? Yo agradecidísimo siempre con ustedes y en ese sentido me parece que esa es la gran riqueza de este encuentro. Okay. Pues lo primero, redundo en esos agradecimientos porque, vamos, para mí esta comunidad intelectual es ya comunidad también de amigos y podernos juntar para hablar de estos temas me parece una gran fortuna. Y varios temas. Por un lado, yo creo que sería muy interesante colaborar con periodistas. Hablamos de historiadores, me imagino que tenemos en mente historiadores de la prensa, ¿no? Y por otro lado, aparte de esa colaboración con gente que está más metida en el tema de lenguajes periodísticos, historia de la prensa, también me planteo el no imponer miradas. A mí me gustaría rescatar miradas o descubrir miradas desde el pasado, o sea, cómo veía esta gente que participaba en estos diarios, en estas revistas, su labor periodística. Porque yo creo que sería importante ver cuáles eran las funciones que cubría la prensa en su momento, desde los ojos de los que participaban en la producción periodística del momento. Eso me parece un tema importante. Por otro lado, es verdad que a lo largo de estas sesiones lo que hemos estado viendo era un poco lo que decía Irene, de esas líneas de género, ¿no? El cuento columna, literatura de viajes, etcétera. Y hoy escuchando a Matthew, que está por ahí, yo me he quedado con ganas de decirle, es que cuando habla de lo de el poder de la observación, el ser observadores, he pensado sensory ethnography, o sea, como que empiezas a pensar en metodologías que es que se pueden aplicar tan bien a algunos de estos géneros que merece la pena como ir apuntando. Ay, o tú has hablado de afectos, ¿no? Ayer Irene de ética del cuidado, entonces como que dices, aquí está un género, aquí también está una metodología, entonces ir como amarrando cosas que nos pueden venir pues de maravilla, pero sobre todo reitero, yo no quiero imponerle a esta gente que ya está muerta y que escribió como formas de ver, no, es que yo lo que quiero es entender cómo veían ellos y ellas la función de lo que ellos hacían, porque a mí una cosa que me parece apasionante es la pasión, valga la redundancia, que ponía esta gente, porque ellos veían una función, una utilidad en su labor. No escribían por escribir, algunos sí, pero había mucha gente que estaba escribiendo con mucha misión y eso creo que es importante. ¿Podemos pasar ya a lo del libro, que no nos va a dar tiempo? Sí. Quería, perdón, hacer 30 segundos porque ya son las 11:40. Ay, que soy la mala que ve el reloj. No, quería antes de terminar hacer una reconsideración del camino recorrido estos últimos años. Me parece importante. Diana acaba de decir, en estos últimos años de labor conjunta se ha establecido un equipo, un sentido de casi pequeña comunidad intelectual y es importante observar, reconocer a aquellos que nos han precedido un poco en la delimitación y estudio de este campo. Tenemos por lo menos aquí dos presentes, Beatriz y Rocío, que han con mucho balizado el camino
que ha empezado a cuajar para muchos de nosotros a partir del Congreso de Amberes de diciembre del 2018. Creo que este congreso fue un parteaguas, no porque no hubiese nada con anterioridad, pero a partir de ese congreso se empezó a generar toda una dinámica colectiva, múltiple, abierta a nuevas colaboraciones y que desde luego se consolidó con el proyecto europeo Erasmus+, DigiFinLit, que desde luego permitió afianzar y construir un proyecto que todavía está por dar resultados. Pues el MOOC recién empieza a andar, en septiembre recién saldrá publicado esta obra colectiva que espero que sea de referencia, de introducción a la literatura hispano-filipina, etc. Hay que señalar que yo diré casi desde siempre, en todo caso por parte de España, existió un núcleo de historiadores puros, que han trabajado y siguen trabajando desde el CSIC y de otras universidades en torno a la historia de Filipinas, menos, pero también algunos antropólogos que lo han hecho de forma más puntual y sin tanta regularidad. También por parte de Filipinas, siempre hubo un grupo de historiadores que trabajó sobre estas cuestiones, pero la historia, lo que forma parte de la historia cultural, la historia intelectual, la historia puramente literaria de la literatura hispano-filipina es desde luego un campo de estudios todavía muy reciente que reclama ser consolidado, ¿no? Y que va a concitar nuevas, no solamente nuestras propias energías, sino también la integración de nuevos investigadores, jóvenes investigadores que quieran trabajar en este campo. Y en ese sentido, con eso ya termino, es también un llamado a la solidaridad de los propios filipinos, no solamente de que todo lo que hagamos también tenga impacto en Filipinas, sino también espero que los investigadores filipinos sean más numerosos de los que son actualmente en interesarse por este campo, por estas lides. En el 2018, en el Congreso de Amberes, hubo todavía varias críticas, a veces solapadas, a veces más... varias críticas directas en cuanto al hecho de que muchos de nosotros somos investigadores no filipinos o filipinos de origen filipino, pero asentados en los Estados Unidos y en otros lugares. Entonces, y que eso nos invalidaba como si uno tuviera que ser español para trabajar sobre la historia de España o uno tuviera que ser francés para escribir sobre Napoleón, ¿ah? Entonces, justamente la apropiación de este corpus no pertenece a nadie y si pertenece, forma parte del acervo cultural e intelectual de Filipinas, excepto que los propios filipinos hasta no hace muy poco rechazaban este acervo como parte de su historia. La historia, lo que estaba escrito en español para ello, para muchos. Bueno, entonces, bueno, gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora, como decimos en francés, al duro, a lo duro, y es proyecto, producción, calendarios, plazos. La idea no es definir algo ya para el año que viene, ¿no? Sino tener en mente a dónde vamos. Me parece que primero tenemos que pensar en un corpus totalmente inédito, es decir, que por un lado se trata efectivamente de rescatar un corpus de primera mano, con textos entonces literarios de intersección, híbridos, no sé cómo llamarlos, para literatura, que nunca fueron publicados hasta hoy en otras fuentes que estas fuentes primarias que trabajamos, pero al mismo tiempo la idea es producir estas herramientas teóricas para entender estas fuentes y a lo mejor seguir trabajando espacios totalmente borrosos y
para nosotros, que es aquí solamente un proyecto semilla, intentar seguir trabajando con herramientas más adaptadas. Entonces, ven que son dos objetivos, pero muy generales, así que afinemos. Pues yo tomo las dos indicaciones y por mi parte lo veo bastante claro. A mí me gustaría que se reeditara, o sea, que se editara la crítica literaria de Laigo. Habría que ver hasta dónde, si solo la crítica literaria o también crítica artística y cultural, en la medida, sí, pero en la medida del tamaño del libro, de otras aportaciones, o sea, que eso luego se puede redefinir, ¿no? Ajustar en función de lo que vayáis viendo, y luego un planteamiento de análisis, en mi caso sería todo el debate de la posición de los idiomas, el debate de los idiomas, que es central en la crítica literaria que hace Laigo. Y mi planteamiento teórico es aplicar la teoría de los polisistemas de Benzoar, a ver cómo funciona, qué tal nos ayuda a comprender ese ambiente. Yo con eso, más que suficiente. Es muy vasto, efectivamente. Pero no se podría pensar en una selección representativa como un primer paso para después una publicación completa. Sí, yo ya la tengo. O sea, ya te puedo dar una lista la próxima semana de los textos, incluso los tengo transcritos. No todos, pero... acordaos de... Bueno, que ya la tiene. Es que... o sea, la idea es hacer una antología comentada, digamos, ¿no? Que cada uno tome alguno de los textos, no es hacer algo unitario. Aparte hay otros proyectos, o sea, Irene y yo tenemos desde hace 5 años, ahora mismo, el proyecto de editar los textos de Evangelina Guerrero, tanto... Yo quería añadir algo al proyecto también, porque hay textos que son estrictamente literarios, son cuentos que se publicaban como literatura, lo que trajiste tú también del tal Rodríguez, no me acuerdo del nombre, Francisco Rodríguez, ¿no? En el Excelsior, y en el Excelsior publica Evangelina Guerrero cuentos. Yo he hablado de esos cuentos en otra publicación, en un par de ellos, pero hay más, entonces podríamos utilizar esos otros como un ejemplo de espacios estrictamente literarios, por ejemplo, podrían ser parte de este corpus, no necesariamente solo de mujeres, sino hacer una mezcla, no solamente de Evangelina, sino de varios. Eso podría ser una cosa. Y luego, por otro lado, en el caso de Villanueva Calao está la biografía de su hija, que claro, ya aparecen ahí recogidos, pero no es una edición crítica, sino que los incluye para recuperarlos. Entonces no sé hasta qué punto podría utilizar esos o buscar otros. ¿No merece la pena publicarlos todos juntos con primicias, que era el plan que teníamos? Sí. Bueno, por eso me refería, que de ahí los podemos sacar de esta publicación, o también podemos incluir una sección que sea de, digamos, esa columna literaria más pura, que a lo mejor no nos interesa, no sé, como queráis. Una pregunta ya medular, que me parece medular. Es decir, que ya estamos viendo que tenemos un corpus inmenso y en el formato libro habrá que hacer una selección. ¿Qué hacemos con los demás textos que tenemos? Ahí sí que tengo una idea. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ha cambiado mucho desde hace 10 años. Ahora están haciendo ediciones puramente, o sea, ediciones de verdad, que no están subiendo en los PDFs, sino que están haciendo ediciones de obras, como al tipo de Open Edition y de otras cosas. Eso es una idea. O sea, sería publicar ahí antologías, es una idea. Es mucho más bonito en papel. Y puede ser algo paralelo. Por ejemplo, acabamos de publicar un libro sobre Sabina que ha salido en visor en papel y luego lo van a publicar online el Cervantes, o sea, la Cervantes virtual. No, insisto, no como se hacía, que también lo hicimos con la edición de Gurrea y de Laigo de Beatriz, pero se estropea. Exacto. Entonces, esto sí que es un libro completo, ¿no? Y no se disgrega, y no es la reproducción de la página, sino que es una edición puramente XML. O sea, que se pueden también subir en HTML y con anotados, ¿no?
Eso digo, que ya son ediciones que se pueden incluso anotar, ¿no? Y con ChatGPT se puede enriquecer súper fácil. Una última cosa en relación, o sea, por un lado los textos de Evangelina que los podemos sacar de ahí y escribir una antología como teníamos planeado. Y por otro lado, le hago una proposición aquí, casi de rodillas, a Diana, porque claro, tenemos muchos puntos en común, lo que decías ayer, y podríamos hacer una sección que tenga que ver con este feminismo filipino, saliéndonos un poco de reforzar la idea que son primera generación de feministas sufragistas y tienen el mismo discurso que en otros sitios, que también, ¿no? Esa cosa transnacional, pero también ver esa idea de reforzar que ese ímpetu de activismo está muy relacionado con la ética de los cuidados y que es algo que tiene un valor en sí mismo, ¿no? No es solamente esa otra cosa que hacen las mujeres que tienen tiempo libre y se dedican a la beneficencia, ¿no? Podríamos a lo mejor hacer algo juntas, reunir textos. Sí, y yo eso lo uniría a un tema que me parece muy interesante, que es lo que decía Sevilla de Albero de la lectura útil, Sí. ¿no? Que sí, sí. Con el proyecto de aquí. Es que esta misma autora se autopresenta como una educadora y no como una madre solamente. Y tiene todo un proyecto educativo para la singular mujer filipina en español y en este sílabus que piensa para la mujer filipina está la cuestión del idioma. Está la cuestión del care, de lo que evocaron ustedes ayer, de esta educación como forma al mismo tiempo de emancipación, empoderamiento, con ambivalencias, porque es la esfera, desde siempre la esfera privada, como una mujer puede actuar en lo público. Y esto podría hacerse efectivamente de una forma más vasta. No me quedan claros los pasos que vamos a seguir en forma concreta. ¿Ah? O sea, cada cual está dando cuenta de sus propios proyectos de investigación respecto a la literatura española filipina, pero tenemos en ciernes la elaboración de un libro colectivo que va a surgir de este seminario. Creo que sería correcto que cada cual continúe con la propuesta que ha traído aquí, ha presentado en este seminario, por un lado. Ya sabemos que una publicación, aún la más rápida y la más sencilla, lo digo como un eufemismo, con muchísima ironía, nos va a llevar, digamos, si vemos el libro publicado de aquí 2 años, ya podemos darnos por muy satisfechos. Primero, entonces, después creo que tendríamos que avanzar a hacer una cartografía de cuáles son los proyectos individuales como investigadores que cada cual tiene, ver cuál es el espacio colaborativo, no de un equipo masivo de 12, 15, 20 investigadores, sino de 2, 3 personas que puntualmente, como tú decías, Irene, quizá puedas colaborar con Diana para hacer una antología o lo que gustéis, pero ver justamente, tener una idea del perímetro de lo que cada cual desea hacer a título individual o en binomio, en tándem, y después ver cuáles son las perspectivas para organizar un próximo congreso. A mí me gustaría que pudiese ser en Filipinas, en algún lugar de Filipinas. No les digo un Puerto Princesa en Palawan, pero ¿por qué no? Sí. Con las indirectas directas. Pues, claro, si quieres ir a Filipinas, tienes una casa allí contigo. No, pero en serio, ¿no? También pensando sobre la introducción del este seminario, ¿no? Y pues quería decir solamente que en el segundo punto de Emmanuel es que se pregunta por qué se escribe en estos espacios de intersección, ¿no? Y
dice el periódico actúa como mediador. La narración de L'Oréal es restringida en el contexto de la ocupación de Estados Unidos en Filipinas. Entonces, es que el trabajo, pues, estamos mirando no solo las obras de los escritores periodistas o periodistas escritores, pero sino también personas de un país, ¿no? Y que representan a un país durante un periodo que estaba experimentando muchos cambios socioculturales. Es que Beatriz ayer mencionó que el socioliterario, ¿no? Entonces hay que recordar este aspecto. Solamente que quiero decir, ¿no? Y ya. ¿Y lo de hacer el congreso en Filipinas, cómo lo ves? Pues, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Entonces, volviendo al proyecto libro, la antología, ¿qué editorial, por ejemplo, ven? Tenemos esta pista del Cervantes virtual, ¿tú crees que sería posible? Pero también habría que sacarlo en físico, ¿no? Físico, sí. O sea, tendríamos que ver una editorial que nos permita hacerlo en Open Access con no mucho dinero, que es lo que tenemos ahora mismo. Entonces, porque claro, sí que tenemos suficiente dinero para publicarlo en Verbuert, en libros solamente, pero hablando de traducciones, de accesibilidad, si apuntáramos a acceso abierto sería mejor. No sé si tenéis alguna idea o si podemos intentarlo. Sí. Voy a ser muy breve. Sugiero, 1, darnos un poquito de tiempo para el tema de la editorial, y 2, que todos exploremos, no que todos busquemos porque nos vamos a poner a buscar las mismas editoriales, sino que exploremos cómo podemos aportar desde la posición en la que estamos. Lo digo porque puede que exista, solo digo puede, que no lo sé, que desde nuestras posiciones consigamos un poquito más de fondos para aportar a la publicación. O hay alguna manera de conseguir algún otro fondo más. De manera que, porque me parece fundamental que sea Open Access y que además pensemos en tema de traducción. La traducción con Vival es lenta, pero podría ser una vía porque nos está funcionando. Nos han traducido el libro que teníamos en español en Brill y bueno, pues puede ser una vía. No sé si... Pero bueno, lo primero es tener esta en Open Access y tienes razón. Creo que deberíamos explorar las posibilidades que nos dan en acceso abierto en cuanto a precio y ver desde ahí el presupuesto que tenemos y lo que nos falta. Y a partir de ahí... Yo decía eso porque, por ejemplo, en mi caso, a lo mejor puedo conseguir un poco de financiación de mi universidad para mi parte. Entonces, de cara a mi universidad es para mi parte, pero en realidad va a contribuir al libro. Entonces, si yo consigo, no sé, 500 euros para publicar mi parte, pues 500 euros que van a la publicación general. Entonces, podemos intentar explorar a ver qué poquitos podemos añadir para conseguir una categoría mejor, una distribución mejor, acceso. No olviden la optativa de Nanterre. En Nanterre, que habíamos contemplado esta posibilidad para otros libros. También podemos, sí, quizá podemos reflexionar con otra idea, es decir, asegurarnos la edición papel, impresa, ¿no? Y luego explorar la posibilidad de que haya una traducción al inglés o al tagalo. Sí, las traducciones. Y que circule en Filipinas, porque no es porque pongamos las cosas en Open Access. Sí. Eso es lo prioritario. Sí. Los Duques de Soria.